Tres. Hola, profesora. Con mi compañera Alexandra Soto vamos a analizar el caso de George Floyd. En este video vamos a comparar dos materiales que abordan el racismo desde diferentes enfoques. El primero es una intervención de una joven afroamericana que explica por qué no apoya a George Floyd como mártir, a pesar de no estar de acuerdo con la forma en que murió. El segundo es un reportaje de la BBC Mundo que presenta estadísticas sobre el racismo estructural en Estados Unidos, más específicamente cómo afecta a la población negra. Sí, aunque ambos videos tratan sobre el mismo tema, lo hacen desde perspectivas muy distintas. El primer video pone en duda el tratamiento de George Floyd como mártir, enfocándose en su historia criminal. En cambio, el segundo video utiliza estadísticas para ilustrar cómo las estructuras sociales, políticas y económicas perpetúan el racismo en Estados Unidos. Ahora, nosotros escogimos estos textos em, porque usan un diferente enfoque. El primer video se enfoca en la figura de George Floyd y cómo su historia ha sido transformada en un símbolo, mientras que el segundo video nos presenta datos fríos que reflejan cómo el racismo está estructuralmente arraigado en la sociedad estadounidense. Ambos ofrecen una perspectiva diferente sobre el mismo problema, lo que permite una comparación más profunda de este. Exactamente. En el primer video, la joven se enfrenta a una idolatración de Floyd, cuestionando si debería ser considerado un mártir. Y en el segundo video se muestra cómo los datos demuestran las desigualdades racial sistemáticas. Ambos materiales son necesarios para comprender cómo se habla y se maneja el tema del racismo en los medios. ¿De qué se trata cada uno de estos materiales? El primer video es una intervención en la que una joven afroamericana habla de su desacuerdo con considerar a George Floyd un mártir, basándose en su historial criminal. A pesar de esto, aclara que no está de acuerdo con la forma en que George Floyd fue asesinado y que el policía debe ser castigado. Y en el segundo video, la periodista presenta cuatro estadísticas claves para el racismo estructural en Estados Unidos. Las estadísticas muestran cómo las personas negras son más propensas a ser víctimas de violencia policial, a ser encarceladas, a sufrir mayores tasas de mortalidad por COVID-19 y a enfrentar desigualdades en el acceso a servicios de salud. ¿Cuáles son los autores de estos textos o videos? Bueno, como mencionamos, el primer video es una intervención de una activista afroamericana llamada Candace Owens. Su perspectiva, como podemos observar, es personal y crítica hacia cómo George Floyd ha sido presentado en los medios. Y el segundo video es de la BBC Mundo, una organización de noticias reconocida que ofrece análisis y datos sobre cuestiones sociales como el racismo. La periodista que presenta la estadística es parte del equipo editorial de la BBC, especializada en temas internacionales. El contexto histórico de estos videos fue probablemente del primer video producido en el contexto posterior a las protestas por la muerte de George Floyd, en un momento en el que la discusión sobre el racismo y la brutalidad policial alcanzó su punto máximo en todo el mundo. Y el segundo video fue publicado en un momento en el que el racismo estructural en Estados Unidos ya estaba siendo debatido intensamente, especialmente después de los eventos del 2020, la pandemia de COVID-19 y también amplificó las desigualdades raciales, lo que hace que las estadísticas presentadas sean aún más relevantes. ¿Es posible encontrar estos videos en Internet? Sí, ambos videos están disponibles en YouTube. El primero se puede encontrar con el título que mencionamos, mientras que el segundo está en el canal de BBC Mundo. Exactamente, ambos son accesibles y pueden ser encontrados fácilmente en plataformas como YouTube, lo que facilita su distribución y acceso a un público más amplio. ¿Qué elementos resaltan en los videos? En el primer video, la joven destaca cómo la persona afroamericana son rápidamente convertidas en símbolos, pero a la vez cuestionan la narrativa que se construye alrededor de la figura como George Floyd. Aunque no apoya la violencia policial, critica la forma en que su muerte ha sido utilizada para fines políticos y sociales. En el segundo video, las estadísticas son muy claras al mostrar cómo la población negra está sobrerepresentada en las prisiones y en las cantidades de víctimas de violencia policial. Las desigualdades en salud y en el acceso a servicios médicos también reflejan un sistema racialmente desigual. Este video aborda el racismo estructural, es decir, cómo las
las políticas y las instituciones han creado y mantienen estas jerarquías sociales. ¿Qué palabras o escenas expresan este contenido? En el primer video hay una escena clave en la que la joven dice, no voy a aceptar que George Floyd sea considerado un mártir. Esto refleja claramente su postura crítica. Ella destaca su historial criminal como algo relevante para la discusión, aunque condena el trato policial. Y en el segundo video las palabras claves son estadística, racismo estructural y desigualdad. Las gráficas y los datos visuales que se presentan ilustran de manera impactante cómo las personas negras enfrentan una vida mucho más difícil en términos de oportunidades y derechos. ¿Qué sentimientos o reflexiones nos pueden generar estos videos? Bueno, el primer video genera sentimientos encontrados. Por un lado, nos invita a cuestionar la figura de mártir y a pensar en la complejidad de la vida de una persona. Por otro lado, también refleja un fuerte sentimiento de injusticia, ya que el racismo y la brutalidad policial no debería tener lugar. Y el segundo video genera una reflexión profunda sobre las injusticias estructurales que siguen vigentes en la sociedad. Aunque las estadísticas son frías, el mensaje es claro. El racismo no es algo que se pueda ignorar. Hay una sensación de indignación, pero también de urgencia para cambiar las estructuras sociales. ¿Por qué es importante dar a conocer en la actualidad estos continuos? Bueno, es fundamental que se siga discutiendo estos temas porque el racismo no ha desaparecido y sigue siendo una realidad para muchas personas. Estos videos nos permiten ver diferentes facetas del problema y nos invitan a pensar de manera crítica sobre lo que significa ser un mártir en un contexto tan complejo. Estos contenidos son esenciales porque nos permiten conocer y entender las estadísticas que demuestran el racismo estructural. Si no hablamos de esto abiertamente, no podemos cambiar las estructuras que perpetúan la desigualdad. Además, la pandemia y la brutalidad policial han puesto el racismo en el centro de la conversación social y política. ¿Cómo se relacionan los temas vistos en clase con experiencias personales? Bueno, nosotros vivimos en una ciudad multicultural y muchas veces se escuchan debates sobre racismo e injusticia social. Estos videos nos hacen reflexionar sobre cómo las figuras de mártires pueden ser vistas de manera diferente dependiendo del contexto, pero también sobre cómo el racismo estructural afecta a todos en el día a día. Bueno, también en distintos lugares de trabajo a menudo se discuten sobre la importancia de conocer y reconocer las desigualdades y dar voz a aquellos que históricamente han sido marginados. Estos videos me hacen pensar en las formas sutiles de racismo que ocurren en mi entorno y cómo todos debemos ser conscientes de ellas para generar un cambio. Conclusión, estos dos videos ofrecen diferentes perspectivas sobre el racismo. El primero invita a cuestionar la narrativa que se ha creado en torno a figuras como George Floyd, mientras que el segundo usa estadísticas para exponer su dura realidad en el racismo estructural en Estados Unidos. Ambos son esenciales para entender las dinámicas del racismo en nuestra sociedad y cómo necesitamos actuar para cambiar las cosas. Son recursos valiosos para reflexionar y empezar a generar cambios concretos.